Distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. Antes de empezar, reflexionemos a las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti moverse? ¿Cuál es la diferencia entre recorrer una distancia y cambiar de posición? ¿Qué significa que algo se mueva rápido o lento? ¿Ha viajado en auto, bicicleta o transporte público? ¿Cómo varía su velocidad? ¿Qué hace que un objeto aumente o disminuya su velocidad? ¿Dónde observas estos conceptos en tu vida diaria? Todas esas respuestas las vamos a tener en el siguiente apartado. Distancia y desplazamiento. La distancia es una magnitud escalar, es decir, solo tiene magnitud, valor numérico y unidad de medida. La distancia es la longitud total del camino recorrido. No depende de la dirección y siempre es positiva. Ejemplo de ellos tenemos, una persona camina 40 metros al este y luego 30 metros al norte. Distancia total es igual a 40 metros más 30 igual a 70 metros. Aunque acá en el ejemplo no me importa mucho o no me importa hacia dónde se dirige la persona, solamente cuánto recorrió. El desplazamiento es una magnitud vectorial, es decir, posee magnitud, dirección y sentido. Representa el camino neto de posición desde el punto inicial hasta el punto final. Se le calcula mediante la ecuación desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Ejemplo de ello tenemos que en el mismo caso anterior, el desplazamiento corresponde a la línea recta que une la posición inicial con la posición final dirigida hacia el noroeste. Que acá sí me interesa hacia dónde se está dirigiendo la persona. ¿Okay? Tanto la distancia como el desplazamiento tienen la misma unidad, una unidad de longitud, ejemplo metros, kilómetros, pulgadas, pies, millas y yardas. Ejemplo de distancia. En la siguiente imagen tenemos un auto que se dirige de un punto A a un punto D. El auto para dirigirse del punto A al punto E hace el siguiente recorrido. El primero recorre 5 metros al norte, luego 10 metros al este, luego finalmente 3 metros al sur hasta llegar al punto D. Entonces, la distancia va a ser la sumatoria de todos los tramos recorridos, o sea, 5 metros al norte más 10 metros al este más 3 metros al sur, que va a ser igual a 18 metros, y esa va a ser la distancia recorrida. Acá no me interesa hacia dónde va el auto, solamente la distancia que recorrió, porque es una magnitud escalar. No me interesa la dirección ni el sentido, sino la magnitud. Ejemplo de desplazamiento. El desplazamiento, como bien saben, es la distancia en línea recta desde la posición inicial hasta la posición final, considerando la dirección y el sentido. Y viene dada en la ecuación que dice que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Tomando como referencia el mismo ejemplo anterior, vamos a tener que un cuerpo se desplaza desde un punto A hasta un punto D. Para ese cuerpo desplazarse del punto A hasta el punto D, él recorre 5 metros hacia el norte, luego del punto B al punto C recorre 10 metros al este, luego del punto C al punto D recorre 3 metros al sur. Vamos a tener que el cuerpo parte de una posición inicial igual 0 y al pasar por todos los puntos, él llega a una posición final que es el punto D. ¿Okay? Entonces debemos determinar cuál es el valor o la magnitud de la posición del cuerpo en el punto D, que es la posición final. Acá podemos observar que acá me interesa solamente cómo se ha desplazado el cuerpo con respecto al punto de partida, que es el punto A. Y si trazamos una línea recta en la vertical, podemos determinar que la posición final del cuerpo va a ser igual a los 5 metros menos los 3 metros que hay del punto C al punto D, dándome una posición final de
2 metros y que el vector de desplazamiento se va a proyectar desde el punto A hasta el punto D. Entonces, ya teniendo la posición inicial que es 0 y la posición final que es 2, podemos calcular el desplazamiento. Que la ecuación me dice que el desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial, donde la posición final va a ser los 2 metros con respecto al punto de partida. Y la posición inicial va a ser 0, donde el desplazamiento me va a quedar igual a 2 metros. Ejemplo de un planteamiento. Imagina un colibrí que está en busca del néctar de una flor y desde que inicia su viaje voló 100 metros al este, luego 300 metros al norte, luego retrocedió 100 metros al oeste. Vamos a determinar la distancia y el desplazamiento del colibrí. Como bien saben, la distancia es una magnitud escalar y solo tiene medida, no tiene dirección y no tiene sentido. Entonces, para calcular la distancia, solamente yo sumo toda la distancia que recorrió el colibrí. O sea, 100 más 300 más 100. Y voy a tener una distancia de 500 metros. Ahora vamos a calcular el desplazamiento. Como bien saben, el desplazamiento viene dado por la ecuación de posición final menos posición inicial. Entonces, debemos determinar cuál es la posición inicial del colibrí y cuál es la posición final. La posición inicial del colibrí es igual a 0. A pesar de que el colibrí se ha desplazado 100 metros al este, 300 metros al norte y 100 metros al oeste, eso no me determina lo que es la posición final. La posición final la determina la distancia que hay desde ella hasta lo que es la posición inicial. Y la distancia que hay entre la posición final y la posición inicial verticalmente son 300 metros. Lo que podemos decir que la posición final va a ser igual a 300 metros y la posición inicial va a ser igual a 0. De allí podemos aplicar la ecuación que dice que desplazamiento es igual a posición final, que es 300, menos la posición inicial, que es 0, dándome un desplazamiento de 300 metros. Al comparar los valores de 500 metros de la distancia y los 300 metros del desplazamiento, te darás cuenta que la distancia es mucho o tiene mucho mayor valor que el desplazamiento. Velocidad y rapidez. Ambas magnitudes describen el movimiento, pero se diferencian en su naturaleza. La velocidad es una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido. La rapidez es una magnitud escalar que solo tiene medida. La unidad de medida de ambas es una unidad de longitud entre una unidad de tiempo. Ejemplo, en el Sistema Internacional de Medida, su unidad es metros sobre segundo. Un ejemplo de ello es un auto que puede ir a 60 km/h de rapidez, pero su velocidad podría ser 60 km/h hacia el norte. Si se dan cuenta, la rapidez no me indica dirección y sentido, pero la velocidad sí me indica la dirección y el sentido del automóvil. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es una cantidad física vectorial que mide cómo se mueve un cuerpo e indica qué tan rápido y hacia dónde se mueve con respecto a otro. Se relaciona con el desplazamiento y el tiempo, ya que es una magnitud vectorial, tiene dirección y sentido. Su unidad en el sistema internacional es el metro sobre segundo. Tipos de velocidad. Existen dos tipos de velocidad. Ellas son la velocidad media o promedio y la velocidad instantánea. La velocidad media o promedio relaciona el desplazamiento total con el tiempo total empleado. Se usa en intervalos de tiempo finitos. Ella viene dada por la ecuación que dice que la velocidad media va a ser igual al desplazamiento
entre la variación del tiempo, teniendo en cuenta que es una magnitud vectorial, tiene dirección y tiene sentido. La velocidad instantánea es la velocidad en un instante determinado y se define con el límite cuando el tiempo tiende a aproximarse a cero. Ella viene dada por la ecuación que nos dice que la velocidad instantánea va a ser igual al límite cuando el tiempo se hace tan pequeño que se aproxima al cero de la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, teniendo en cuenta que si yo voy a calcular la velocidad instantánea, me van a facilitar una función y esa función va a ser la posición, el cual para yo poder hallar la velocidad instantánea va a ser la primera derivada de esa función posición. Con lo dicho anteriormente sobre la velocidad instantánea, podemos definir lo siguiente, que la posición con respecto al tiempo va a ser la función que me van a facilitar. La velocidad instantánea va a ser la primera derivada de esa función posición. Y la aceleración instantánea va a ser la segunda derivada de esa función posición y la primera derivada de la velocidad instantánea. Como se ha dicho anteriormente, para nosotros poder hallar la velocidad instantánea y la aceleración debemos derivar. Y para eso debemos conocer qué es una derivada. Una derivada mide cuánto cambia una función por unidad de tiempo. Geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. En la física, si la posición de un móvil está dada por la posición con respecto a un tiempo, entonces la velocidad instantánea viene dada de la siguiente manera. Velocidad instantánea va a ser igual a la derivada de esa posición con respecto al tiempo del límite cuando ese tiempo se aproxima a cero. Reglas para derivar. Acá vamos a hacer énfasis en tres puntos muy importantes que debemos conocer para nosotros poder derivar lo que es la función para hallar la velocidad instantánea y la aceleración instantánea, que es la derivada de una constante, la derivada de una potencia entera y una suma. Una constante puede ser un número entero cualquiera. Cuando tenemos un número entero cualquiera, su derivada va a ser igual a cero. ¿Okay? Cuando tenemos una potencia entera, ¿okay? Esa potencia va a tener una base y va a tener un exponente y un coeficiente. Para nosotros derivar esa potencia, el exponente va a pasar a multiplicar al coeficiente y se le va a restar 1 al exponente. Ejemplo, si tenemos una potencia t a la 3, entonces ese 3 va a pasar a multiplicar al coeficiente que acompaña a la t, que en este caso es un 1. Entonces 3 por 1, 3. Y se le va a restar 1 al exponente. Serían 3 menos 1, 2. Entonces la derivada de t a la 3 me va a quedar igual a 3t a la 2. La derivada de una suma, acá tenemos un ejemplo. Tenemos que la función viene dada en t elevado al cuadrado más 5t. Entonces aquí tenemos derivada de una potencia entera. Entonces multiplicamos el exponente por el número que acompaña a la t o el coeficiente, que en este caso es 1, que no es visible. Entonces multiplico 2 por 1, 2, y le resto 1 al exponente. Al 2 le resto 1 y me queda t. Entonces me quedan 2t. Más, derivo la potencia 5t. El exponente de la t es 1. Ese 1 multiplica la base o el coeficiente o el número que acompaña a la t, que en este caso es 5. Digo 1 por 5, 5. Como el t tiene exponente 1, al yo restarle 1 se desaparece la t. Entonces la primera derivada de la función t al cuadrado más 5t es 2t más 5. Acá tenemos dos ejemplos para derivar. El ejemplo 1 nos tiene una función que es x a la 5 más x a la 2 y esta función representa lo que es la posición. Si yo quiero determinar la función para calcular la velocidad instantánea, yo debo derivar la función posición.
Entonces, para derivar la función posición, entonces yo puedo decir que en el primer término tengo x elevado a la 5. Ese 5 va a pasar a multiplicar el coeficiente o el número que acompaña a la x, que en este caso es 1. Entonces me queda 5 por 1, 5. Y al exponente le resto 1. 5 menos 1, 4. Quedándome 5x a la 4. El segundo término me dice que es x a la 2. Ese 2, que es el exponente, va a pasar a multiplicar al coeficiente que acompaña a x, que en este caso es 1. Entonces digo 2 por 1, 2. A este exponente 2 le resto 1 y me queda 1. Quedándome entonces la función de la siguiente manera. 5x a la 4 más 2x. Si yo quiero saber el valor de la velocidad instantánea, coloco el valor que me dan del tiempo en x y calculo y tengo la velocidad instantánea. Al igual, si yo quiero saber el valor de la posición, en la función que me dieron, yo voy a colocar en x el valor del tiempo y voy a tener la posición. El segundo ejemplo me da una función posición de 2x a la 3 menos 4x a la 2 más 7x menos 8. Yo voy a derivar esa función para hallar la función para calcular la velocidad instantánea, o sea, le voy a sacar su primera derivada. Al yo sacarle su primera derivada, entonces tengo el primer término que me dice que es 2x elevado a 3. Entonces el exponente pasa a multiplicar el coeficiente o el número que acompaña a la x. Entonces sería 2. 3 por 2. Y el exponente le resto 1, o sea, 3 menos 1. Me queda 2 por 3 o 3 por 2 de x a la 2. El segundo término me dice que es 4x a la 2. Entonces el exponente va a pasar a multiplicar al coeficiente o al número que acompaña a la x. 4 por 2 o 2 por 4. Y el exponente le voy a restar 1 quedándome 1, quedando 4 por 2x a la 1. El tercer término me dice que es 7x. El exponente que acompaña a la x es 1. Lo multiplico por el coeficiente o el número que acompaña a la x, que es 7. Multiplico 1 por 7, 7. Como al exponente de la x es 1, le resto 1, se me va a ir la x, quedándome 7 por 1. Y por último, tengo a una constante, que es el número 8, y la derivada de una constante es igual a 0. Aplicando ya acá las multiplicaciones, me queda que 2 por 3, 6, x a la 2, menos 4 por 2, 8, x más 7. Y acá voy a tener la función para calcular la velocidad instantánea. Si yo quiero conocer cuál es la velocidad instantánea, entonces yo coloco el valor del tiempo que me dan en x, tengo mi velocidad instantánea. Si yo quiero saber la posición en el cual se encuentra en ese elemento con respecto a esa función, entonces yo en la función que me dan, sustituyo el valor de x por el valor del tiempo que me van a dar y ahí voy a tener la posición del elemento. Acá tenemos dos ejemplos de velocidad media o promedio y velocidad instantánea con función. En la velocidad media o promedio tenemos que un ciclista se desplaza a 120 metros hacia el este en 30 segundos. ¿Cuál es la velocidad media? Entonces la ecuación para calcular la velocidad media es velocidad media igual al desplazamiento entre el tiempo. En este caso el desplazamiento es 120 metros y el tiempo es 30 segundos. Al yo dividir me queda que el ciclista se desplaza a una velocidad de 4 metros sobre segundo al este, porque es una cantidad vectorial. Tiene magnitud, dirección y sentido. El segundo ejemplo es de velocidad instantánea con función. Te dice que si la posición de un móvil está dada por la función x o función posición con respecto al tiempo igual a 3t elevado al cuadrado más 2t en metros, ¿cuál es la velocidad instantánea en un tiempo de 4 segundos? Como me están pidiendo la posición, yo solamente introduzco en el valor del tiempo, donde está la t, introduzco el tiempo que me dan, que es 4 segundos. Al yo sustituir t por 4 segundos y hacer el proceso matemático, me queda que la velocidad instantánea va a ser igual a 26 metros sobre segundo. ¿Qué es rapidez? La rapidez es la relación entre la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo que emplea en cubrirla. Es una magnitud escalar, por lo que no tiene dirección ni sentido. Su unidad en el Sistema Internacional de Medida va a ser metros sobre segundo. Tipo de rapidez. Existen dos tipos de rapidez, que es la rapidez media y la rapidez instantánea.
La rapidez media relaciona la distancia total recorrida con el tiempo total empleado. Se usa en intervalos de tiempo finitos. La ecuación que define a la rapidez media es la siguiente. La rapidez media va a ser igual a la longitud recorrida entre la variación del tiempo. La rapidez instantánea es la rapidez en un instante determinado y es el módulo de la velocidad instantánea. Siempre es un valor positivo. Para nosotros poder determinar lo que es la rapidez instantánea, primero debemos determinar o calcular lo que es la velocidad instantánea. Luego que tenemos la velocidad instantánea, entonces le podemos aplicar el teorema de Pitágoras para nosotros poder calcular lo que es la rapidez instantánea. ¿Okay? Acá tenemos dos ejemplos donde se aplican lo que es la rapidez media y rapidez instantánea. El primero, que es de rapidez media, me dice que un auto recorre 250 kilómetros en 4 horas. ¿Cuál es su rapidez media? Vamos a tener entonces que la ecuación para calcular la rapidez media viene dada de la siguiente manera. Rapidez media es igual a la longitud recorrida entre el tiempo, donde la longitud recorrida es 250 kilómetros y el tiempo es 4 horas. Al dividir me da una rapidez media de 62,5 kilómetros sobre hora. Ahora vamos al segundo ejemplo que me dice que es de rapidez instantánea y nos dice que un móvil tiene una velocidad instantánea de 15 metros sobre segundo hacia el norte. ¿Cuál es la rapidez instantánea? Entonces, tenemos que la velocidad instantánea son 15 metros hacia 5 metros sobre segundo hacia el norte. Entonces, la rapidez instantánea va a ser el módulo de la velocidad instantánea. Entonces, si la velocidad instantánea me indica que va hacia el norte, entonces la rapidez instantánea no me va a indicar hacia dónde va. Entonces va a quedar que la rapidez instantánea va a ser igual a 15 metros sobre segundo. Diferencia entre velocidad y rapidez. Acá vamos a observar las diferencias entre velocidad y rapidez de acuerdo a sus aspectos. Si hablamos de su tipo, la velocidad es una cantidad vectorial y la rapidez es una cantidad escalar. Si hablamos de qué mide, la velocidad mide desplazamiento sobre el tiempo y la rapidez mide distancia sobre el tiempo. Si nos referimos a su dirección, la velocidad sí tiene y la rapidez no tiene. Si hablamos si puede ser negativa, la velocidad sí y depende del sentido, mientras que la rapidez no y siempre es positiva o cero. Si hablamos de su relación, la rapidez instantánea va a ser el módulo de la velocidad instantánea. Hay que tener en cuenta que en el movimiento rectilíneo sin cambio de sentido, la rapidez y el módulo de la velocidad pueden ser iguales. Acá tenemos entonces un resumen de las fórmulas clave de velocidad y rapidez. La ecuación para calcular la velocidad, tenemos velocidad media o promedio. Sabemos que la velocidad media o promedio va a ser igual al desplazamiento entre la variación del tiempo o variación de posición entre variación de tiempo. Y que la velocidad instantánea va a ser el límite cuando el tiempo se aproxima a cero de la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Las ecuaciones para calcular rapidez, vamos a tener las siguientes. Para calcular la rapidez media, tenemos que la rapidez media va a ser igual a la longitud entre el tiempo, variación del tiempo, y que la ecuación para calcular la rapidez instantánea va a ser igual al módulo de la velocidad instantánea, lo que me indica que para yo poder obtener la rapidez instantánea, debo tener la velocidad instantánea y a dicha velocidad instantánea debo hallarle su módulo, que no es más que aplicar Pitágoras cuando corresponda. Aceleración. La aceleración es la variación de velocidad por unidad de tiempo. Ejemplo, un auto aumenta su velocidad de 10 metros sobre segundo, 25 metros sobre segundo en 5 segundos. La unidad de aceleración viene dada por una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo al cuadrado. En el Sistema Internacional de Medidas podemos decir que su unidad es metros sobre segundos al cuadrado. Debemos tener en cuenta que el cuerpo que esté en movimiento o cualquier cuerpo que esté en movimiento puede estar acelerado o desacelerado. Ahí hablaríamos de una aceleración variada, que es cuando el cuerpo está acelerado o desacelerado. Ejercicios.
El primer ejercicio me dice que el vector posición de un móvil viene dada por la función posición con respecto al tiempo es igual al tiempo elevado al cuadrado en la posición y, o sea, en x, más 3 veces el tiempo en la posición j, o sea, en y. Esto es la función. ¿Okay? Me mandan a calcular la velocidad media en los instantes de tiempo, 1 segundo y 3 segundos. Como pueden observar, aquí me están dando una posición inicial al 1 segundo y me dan una posición final a los 3 segundos. Bien saben que la ecuación para calcular la velocidad media viene dada de la siguiente manera. Velocidad media es igual al desplazamiento o variación de posición entre variación de tiempo. Acá tenemos entonces que debemos nosotros determinar lo que es la posición inicial y la posición final con respecto al tiempo inicial, que es 1 segundo, y con respecto al tiempo final, que es 3 segundos, para poder calcular el desplazamiento. ¿Okay? Entonces acá, donde va el tiempo, yo voy a sustituir por 1 o por 3 para yo poder calcular la posición tanto inicial como final. Para hallar las posiciones iniciales y finales, o sea, T1 y T2, entonces yo automáticamente voy a sustituir lo que es el tiempo en la variable tiempo de la función. Hallo lo que es la posición inicial usando el tiempo de 1 segundo, donde va t, voy a colocar 1. ¿Okay? Entonces me va a quedar 1 al cuadrado de i más 3 por 1, j. 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, me queda entonces 1i más 3 por 1, que es el tiempo, me queda 3j. Y ahí tengo mi posición inicial, ¿okay? En referencia al eje de las y y al eje de la j, el eje x y el eje y. Ya con mi posición inicial ya determinada, voy a hallar mi posición final. Mi posición final la voy a realizar igual como lo hice con la posición inicial, solamente que donde va el tiempo, en vez de colocar 1, coloco 3 porque es mi tiempo final. Entonces sustituyo, cuando la posición refiere a un tiempo de 3 segundos, digo que t me va a sustituir 3, digo 3 elevado a la 2 por i más 3 por el tiempo que es 3 elevado a la j. Entonces me queda 3 por 3, 9, i más 3 por 3, 9, j. Ya una vez obtenido lo que es la posición inicial y la posición final en forma vectorial, porque los dos son unos vectores, entonces voy a calcular el desplazamiento, que el desplazamiento me dice que es la posición final menos la posición inicial. Para calcular el desplazamiento, entonces yo resto las componentes en x y resto sumo las componentes en y. ¿Okay? Entonces voy a tener lo siguiente. La posición final es 9i más 9j. Y la posición inicial es 1i más 3j. La debo colocar así porque primero es el desplazamiento me dice, la ecuación de desplazamiento me dice que es posición final menos posición inicial. Entonces, resto sumo x y y para hallar el vector desplazamiento. Entonces digo, 9i que está sumando, lo voy a restar con 1i, porque este signo que está delante del i es negativo, y me va a quedar 8i, 9 menos 1, 8. Ahora voy con la j, más 9j, más por menos, menos, o sea, menos 3j, me va a quedar 6j. Y aquí voy a tener el vector desplazamiento. Ya con el vector desplazamiento ya yo puedo calcular mi velocidad media. Sustituyo entonces mi vector desplazamiento en la parte superior y me queda que el vector desplazamiento es igual a 8i más 6j, ya calculado acá. Y mi variación de tiempo, bueno, va a ser mi tiempo final, que es 3 segundos menos mi tiempo inicial. Entonces 3 menos 1, 2. Tengo en la parte inferior o como denominador. Entonces me va quedando la velocidad media de la siguiente manera. Arriba el vector, que es 8i más 6j, y abajo el tiempo, que es 2. Acá recuerden que es un vector, yo no puedo sumar ni restar porque el 8 está en una posición y de x y el 6 está en una posición y que es j, entonces no lo puedo sumar porque están en posiciones diferentes. Entonces lo que yo debo hacer, lo que sí puedo hacer es dividir cada uno con el tiempo. Entonces yo digo 8 entre 2, 4i, 6 entre 2, 3j. Y este sería
la velocidad media en un instante entre 1 segundo y 3 segundos. El siguiente ejercicio nos dice que la función horaria del movimiento de un punto material viene dada por la función posición con respecto al tiempo igual a t elevado al cubo o el tiempo elevado al cubo de i más 3 el tiempo de j, en el que las unidades vienen expresadas en el sistema MKS, o sea, la posición debe estar expresada en metros y la velocidad instantánea debe estar expresada en metros sobre segundo. Determinar la rapidez instantánea al cabo de un tiempo de 10 segundos. Acá, como bien saben, lo que es la rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea, lo que me indica que primero yo debo calcular lo que es la velocidad instantánea para yo poder sacar su módulo, que es por el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, para yo calcular la velocidad instantánea, yo debo derivar la función posición, o sea, sacarle su primera derivada a la función posición. La función posición me dice que es t elevado a la 3 y más 3tj. Entonces, debo derivar esa función. Para derivar esa función, entonces, la realizo de la siguiente manera. 3 por 1 que acompaña a la t, me quedan 3. Al 3 que está arriba le resto 1, me quedan 2. Me queda entonces 3t a la 2i más, derivo el segundo término, que es 3t, digo, el 1 que está como exponente que acompaña a la t, multiplica al número al coeficiente que acompaña a la t, que es el 3. Entonces digo 1 por 3, 3. Como el exponente de la t es 1 y yo le debo restar 1, entonces se va a la t. Entonces me queda 3j. Quedándome entonces el vector o la función para calcular la velocidad instantánea de la siguiente manera. 3t elevado al cuadrado de i más 3j metros sobre segundo porque estamos trabajando con el sistema MKS. Ya con esta función definida, ya yo puedo hallar lo que es la coordenada en i y la coordenada en j de mi velocidad instantánea. ¿Okay? A yo determinar acá, colocar, sustituir lo que es el tiempo, que es 10 segundos, en la ecuación de velocidad instantánea, me viene quedando de la siguiente manera. Digo, la velocidad instantánea a los 10 segundos, de acuerdo a la función, sustituyendo, a donde va t, coloco 10, me queda 3 por 10 a la 2, ¿okay? Y más 3j, porque el segundo término, que es j, no tiene t, así que no puedo sustituir. Entonces, quedándome el vector velocidad instantánea de la siguiente manera. 10 por 10, 100. Por 3, 300. Entonces me queda 300 is más 3j. Metros sobre segundo. Este es mi vector velocidad instantánea. Ya yo tengo mi vector velocidad instantánea, pero lo que me mandan a calcular es la rapidez instantánea. Y la rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea. Entonces no es más que aplicarle Pitágoras a la velocidad instantánea, o sea, el vector velocidad instantánea. Entonces aplico Pitágoras, digo entonces que la rapidez instantánea en 10 segundos va a ser igual a la raíz cuadrada de 300 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Eso metros sobre segundo. Acá calculando, entonces me queda que la rapidez instantánea va a ser igual a 300 al cuadrado es 900, más 3 al cuadrado es 9. 3 por 3, 9. ¿Okay? Acá sumo y me queda que la rapidez instantánea va a ser igual a la raíz cuadrada de 90.009 metros sobre segundo. Saco raíz cuadrada y me queda que la rapidez instantánea en metros sobre segundo va a ser igual a 300,01 metros sobre segundo. Y esa es la resolución del ejercicio, teniendo en cuenta que la rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea. El siguiente ejercicio nos dice que en un experimento la posición de una partícula a gran velocidad que se desplaza por una recta horizontal se puede determinar por medio de la siguiente ecuación o función. Me dice que la posición va a ser igual al tiempo elevado a la 4 o a t elevado a la 4 menos 6 veces el tiempo elevado a la 3 más 12 veces el tiempo elevado a la 2 menos 10 veces el tiempo más 3. ¿Okay? Me mandan a determinar la posición, la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. Como ustedes bien saben, la posición me la da la función. ¿Okay? Aquí tenemos la función. Acá
me la mandan a determinar las tres, tanto la posición como la velocidad instantánea y la aceleración, en un tiempo de 4 segundos. Entonces, para yo hallar primero la posición, entonces no es más que yo tomar la función, sustituir por el tiempo, la variable tiempo, por los 4 segundos, y ahí voy a tener la posición. Para yo hallar la velocidad instantánea, entonces yo debo derivar la función posición para tener mi primera derivada y luego sustituyo el tiempo. En la variable tiempo sustituyo los 4 segundos y tengo mi velocidad instantánea. Para yo hallar mi aceleración instantánea, entonces yo saco la segunda derivada de la posición, que es la primera derivada de la velocidad, y entonces sustituyo la variable tiempo por el tiempo de 4 segundos, y ahí voy a tener mi aceleración instantánea. Entonces voy a calcular lo que es la posición. Para yo calcular la posición, yo tomo la función y entonces sustituyo en la variable tiempo por la variable tiempo el tiempo en el cual me están pidiendo la posición, que es 4 segundos. Entonces sustituyo la función posición, me dice que va a ser igual a t elevado a la 4 menos 6 elevado a la 3 más 12t elevado a la 2 menos 10t más 3. Entonces sustituyo donde va tiempo 4, o sea, donde va la variable t, sustituyo 4, porque es el tiempo de 4 segundos. Entonces pongo 4 elevado a la 4 menos 6, que multiplica el tiempo, que es 4 elevado a la 3, más 12, que multiplica el tiempo, que es 4 elevado a la 2, menos 10, que multiplica el tiempo, que es 4, más 3. Resuelvo acá matemáticamente, me queda que la posición en un tiempo de 4 segundos va a ser igual a 4 elevado a la 4 es 256, menos 4 elevado a la 3, 64 por 6, más 12 que multiplica 4 elevado a la 2, que es 16, menos 10 por 4, que es 40, más 3. Sigo resolviendo matemáticamente la posición con respecto al tiempo, que es 4 segundos, y me queda que esto es igual a 256 menos 6 por 64, 384, más 12 por 16, que es 192, más 40, más 3. Acá hago mi operación matemática y me queda que la posición de la partícula a los 4 segundos es de 27. ¿Okay? Es 27. Ya una vez obtenida la posición, entonces ya yo me voy a calcular lo que es la velocidad instantánea. Para calcular la velocidad instantánea, entonces yo debo derivar la función posición, sacar mi primera derivada. Al yo derivar la primera función, entonces me queda de la siguiente manera. 4 que multiplica 1, me queda 4. Le resto un 1 al 4, me quedan 3. Entonces me queda 4t a la 3, mi primer término. Voy por mi segundo término. 3 que multiplica 6 son 18. Al 3 le resto 1, me queda T2, más 2 que multiplica 12 son 24. Al 2 le resto 1, me queda T, menos 1 que tiene el exponente de la T por 10, me queda 10. Al 1 le resto 1, se va la T. Y el 3, como es una constante, entonces es 0, no lo coloco. ¿Okay? Recuerden que la derivada de una constante es 0. Entonces acá tengo la primera derivada de la función, que es la ecuación o la función de velocidad instantánea. Entonces acá voy a calcular entonces mi velocidad instantánea con respecto a un tiempo de 4 segundos. Donde va tiempo, coloco 4, que es los 4 segundos. Digo entonces que la velocidad instantánea a los 4 segundos va a ser igual a 4 por el tiempo, que es 4 elevado a la 3, menos 18 por el tiempo, que es 4 elevado a la 2, más 24 por el tiempo, que es 4, menos 10. ¿Okay? Acá resuelvo, entonces digo 4 elevado a la 3 por 4 es 256. 4 elevado a la 2 por 18 es 288. 24 por 4 es 96 menos 10. Acá entonces resuelvo matemáticamente y me queda que la velocidad instantánea es igual a 54. Ya una vez calculada la velocidad instantánea también, entonces ya yo voy a calcular mi aceleración instantánea, teniendo en cuenta que mi aceleración instantánea es la primera derivada de la velocidad instantánea y la segunda derivada de la posición, lo que me indica que yo debo derivar la ecuación de velocidad instantánea, que va a ser la primera derivada. La ecuación de velocidad instantánea me dice que es 4t elevado al cubo menos 18t al cuadrado más 24t menos 10. ¿Okay? Yo derivo esta ecuación y voy a tener mi segunda derivada de la posición y primera derivada de la velocidad instantánea. A yo derivar me queda de la siguiente manera. 3 por 4, 12. Al 3 le resto 1, me quedan 2. Menos 2 por 18, 36. Al t le resto 1 y me quedan t. Más
1 que tiene el t exponente 1 por 24 me quedan 24. Como le resto 1 al exponente de la t que es 1, entonces se va la t. Y el menos 10 que es una constante va a ser igual a 0 porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces la función para calcular yo la aceleración instantánea me queda de la siguiente manera. 12 veces el tiempo elevado al cuadrado menos 36 el tiempo más 24. Ahora yo sí puedo calcular mi aceleración instantánea, que no es más que sustituir donde va la variable tiempo, sustituir el tiempo de 4 segundos, poner el número 4. Entonces me queda que la aceleración a los 4 segundos va a ser igual a 12 por el tiempo, que es 4 elevado al cuadrado, menos 36 por el tiempo, que es 4, más 24. Resolviendo entonces me queda que 4 elevado a la 2 por 12 es 192 y 36 por 4 es 144 más 24. Resuelvo esto matemáticamente y me queda que la aceleración instantánea a los 4 segundos es igual a 72. Acá no estoy poniendo unidad porque no me están pidiendo que coloque la unidad, pero bien saben que la posición en el Sistema Internacional de Medida va dada en metros, la velocidad en metros sobre segundo y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Como conclusión tenemos que la velocidad es una cantidad vectorial, tiene dirección y sentido, y la rapidez es una cantidad escalar que solo tiene magnitud o medida, no tiene dirección ni sentido. También tenemos que las derivadas conectan posición, velocidad y aceleración, se debe comprender que estas ideas permiten analizar el movimiento en cualquier instante. Dentro de las recomendaciones tenemos las siguientes: estudiar con claridad los conceptos, practicar fórmulas y derivadas, dibujar gráficos para entender mejor, verificar unidades y signos y tener una práctica constante que la va a llevar al éxito.